Good morning, guys. I'm Anderson Velasco, and today's class we're gonna talk about progressive present. Bueno, hola chicos, mi nombre es Anderson Velasco y en la clase de hoy vamos a hablar sobre el presente progresivo. Voy a iniciar compartir pantalla para empezar con la presentación del tema. Entonces, ¿me confirman si ven la pantalla? Sí. Bueno, gracias. As I was saying, my name is Anderson Velasco, and today's topic is progressive present o presente progresivo. The definition is that progressive present describes actions that are happening at the time they are narrated in a present or temporary way. Esto quiere decir que el presente progresivo describe las acciones que están pasando en el momento y son narradas en forma temporal o presente. We're going to talk about the forms. The first one is affirmative. La primera forma de la que vamos a hablar hoy es la afirmativa. So we're gonna see its structure. Vamos a ver cómo es la estructura. Entonces, está compuesta por el subject, el verbo to be, el verbo más ing, más el complemento. Abajo vamos a ver en azul el subject. En blanco vamos a ver el verbo to be, en infinitivo. En rojo vamos a ver el verbo más el ing que le da la forma del presente progresivo. Y en amarillo vamos a ver el complemento de la oración. Entonces, vamos a analizar la primera oración, que es: The school's teachers are practicing for the winter musical. Entonces, en español, esto quiere decir que los maestros de la escuela están practicando para el musical de invierno. ¿Cierto? The school teachers is the subject. Are is the infinitive verb, the verb to be. Practicing is the verb plus ing. And for the winter musical is the complement. The school teachers es el sujeto. Are, están, es el verbo en infinitivo, el verbo to be en infinitivo. Practicing is el verbo más el ing que le da la forma al presente progresivo, y para el musical de invierno es el complemento. Entonces, la oración en afirmativa está compuesta por estos pasos. Okay, let's see the negative form. Vamos a ver la forma negativa. La forma negativa es muy similar a la forma afirmativa, solo que donde va el verbo en ing se le agrega la negación, que es el not. Entonces, vamos a ver el mismo ejemplo, pero en forma negativa. Subject, el verbo to be, el verbo más el ing más el not, en the complement. Entonces, the school teachers are not practicing for the winter musical. Entonces, esto quiere decir, los maestros de la escuela no están practicando para el musical de invierno. Entonces, se ve la misma estructura de la afirmativa. Lo único que cambia es que se le agrega el not en el verbo más el ing. And the school teachers are not practicing for the winter musical. Okay, is that correct? So let's move
to the interrogative form. In the interrogative form, we change places in the to be verb with the subject. And that's all the change that we do in this form. En la forma interrogativa, lo único que hacemos es cambiar de lugar entre el verbo to be y el sujeto, como se ve en la estructura, como se puede ver ahí en la imagen. O sea, va primero, ya no va primero el sujeto como en la forma afirmativa, en la forma negativa, sino lo que va primero es el verbo to be en infinitivo. Ya después va el sujeto, el verbo con ing para darle la forma al presente progresivo y el complemento. Entonces el ejemplo quedaría así. Are the school teachers practicing for the winter musical? ¿Qué quedaría? Los maestros de la escuela no están practicando, para el festival de invierno. Ahí hay un pequeño error en la diapositiva, pero entonces lo que quiere decir es, los maestros de la escuela están practicando, el no que está ahí abajito está mal, están practicando para el musical de invierno. Are the school teachers practicing for the winter musical? So, we're gonna see some examples of these forms and analyze how they are composed. Vamos a ver unos ejemplos de lo que acabamos de ver, de las formas del presente simple y analizar cómo están compuestos. Entonces, la primera, ellos están cocinando platos típicos. In English, would be they are cooking typical dishes. If you see, they is the subject, are is the to be verb in infinitive, cooking is the verb plus ing, sorry. Typical dishes is the complement. So, analizando la estructura, they es el sujeto, are is el verbo to be en infinitivo, cooking is el verbo más el ing, y typical dishes is the complement. Esa sería la forma afirmativa del presente progresivo. Now let's move to the second example. Ellos están contando historias del pasado. So the structure would be, are they telling stories of the past? This would be the the example, the translation, que sería analizando, sería the structure are is the to be, they subject telling, the verb plus ing, and story of the past, it would be the complement. So, vamos a ver, como les expliqué en las diapositivas pasadas, solo se cambia de lugar el sujeto y el verbo en infinitivo. Entonces, como podemos ver, are es el verbo que ya cambió de lugar con el sujeto. They es el sujeto. Telling no cambia nada, el verbo más el ing. Y stories of the past, que sería el complemento. Ahora vamos a ver el último ejemplo. Let's see the last sample. That would be the negative form. En este ejemplo vamos a ver la forma negativa. Entonces, ellos no están jugando a las escondidas. Yes. They are not playing hide and seek. Entonces, so, they is the subject, are is the to be, not playing
is the negative form, the not, plus verb plus ing, and hide and seek, the complement. Como podemos ver, aquí se ve la estructura de la que hablamos en las diapositivas pasadas, que es el sujeto they, el verbo to be en infinitivo are, not playing, se le agrega el not más el verbo más el ing, que sería la forma negativa del presente progresivo, not playing, hide and seek, que sería el complemento. So let's move. Let's see these five samples or exercises to analyze the topic and the information that we're talking about. Let's see the example, the exercise number 1. Anna, space, rest right now. So how it would be? This is an affirmative form, and how would be the sample, the sentence in progressive present. The example would be Anna is resting right now. Yes, Anna, subject. Ana es el sujeto. Faltaría el is, que es el verbo to be en infinitivo. Resting, que es el verbo que está entre paréntesis, y más el ing, que le daría el presente progresivo con el verbo to be. Y el complemento, que es right now. ¿Ok? Veamos el segundo ejercicio. Sería I talk on the phone at this moment. Que quedaría así de la siguiente forma. I, sujeto, subject. Am is the to be, the form of to be. Talking, que es el verbo talk más plus ing. And on the phone at this moment, that would be the complement. Entonces, ¿cómo quedaría la oración? Yo estoy hablando en el teléfono en este momento. Listo, sería también en presente progresivo. The third exercise is an interrogative form. So how it would be? How would it be as form this sentence? ¿Cómo formaríamos esta oración nosotros? ¿Cierto? Hablamos que en la forma negativa lo único que tenemos que hacer es cambiar el verbo ing con el sujeto. O sea, ya no iría como en la forma afirmativa o la negativa, que primero va el sujeto y después el verbo, sino iría se cambiarían lugares. We change places in this sentence. So, the sentence would be like this. Is Bella cooking the dinner right now? Entonces vemos la forma, la estructura, que sería is del verbo to be, Bella, subject, ahí es donde se cambian los lugares y se le da la forma a esta oración interrogativa. Cooking, del verbo más el ing, y the dinner right now, que sería el complemento. Entonces, let's move to the next exercise. Esta sería en forma negativa, como se ve entre los paréntesis, para saber. Entonces, ¿cómo hacemos en este ejemplo? Solo se le, como vimos acá, en la estructura, solo se le agrega el not al verbo más el ing
Y de esta forma ya queda en la forma negativa, que sería así. They, sujeto, are, el verbo en to be, not, como vemos en rojo, helping, que es el verbo más el ing, y the teacher right now, que sería el complemento. Entonces, ¿cómo quedaría la oración formada? They are not helping the teacher right now. And the translation would be, ellos no están ayudando al profesor en este momento. Okay, that would be the negative form. And the and final exercise is an affirmative form. Entonces vamos a ver cómo es la forma afirmativa para recordar. Entonces va el sujeto, el verbo to be, el verbo ing y el complemento. ¿Ok? Entonces, ¿cómo tenemos acá? Sorry. ¿Cómo tenemos acá? Que sería he, subject, el verbo to be, que sería he is the verb to be to he, to the person, he. Run más ing, running very fast. And that's, así es como quedaría. He's running very fast. Esta sería la forma afirmativa que traduciría, él está corriendo muy rápido. Entonces, let's see a little bit of the forms of each form, the structure. Entonces, quedaría afirmativa, sujeto, verbo to be, verbo más ing, complemento. Esa sería siempre la forma afirmativa. Forma negativa, la misma estructura, solo que en el verbo con ing antes le agregamos el not para que quede de una vez en forma negativa. Es simple ese cambio. Entonces quedaría sujeto, verbo to be, más not, más el verbo más ing, más el complemento. Y la forma interrogativa, ¿cómo quedaría? El verbo, que es donde se hace un pequeño cambio de lugares entre el verbo y el sujeto. Ya no iría primero el sujeto, sino el verbo, y ya con eso queda la forma interrogativa. Entonces, sería el verbo, sujeto, el verbo en ing y el complemento. Entonces, esos serían digamos, las formas que vamos a analizar hoy. Y como vemos aquí en los ejemplos, pues tenemos las tres formas, las tres estructuras y cómo se solucionan. Entonces, esto sería todo por la clase de hoy, muchachos. Ahorita en el chat les voy a dejar un pequeño, como un pequeño formulario de Google para responder unas preguntas acerca de este topic, just to evaluate the topic, but it is just for fun, just to see if you learn something from this topic. Les voy a dejar un formulario de Google para ver más o menos si vieron bien las estructuras, con unas pequeñas preguntas, con unas cortas preguntas para ver esto, cómo fue el desempeño de la clase y es solo como por cumplir con unos requisitos. Ok, guys? So, thank you very much, and that was all for today's class. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes y eso fue todo por la clase de hoy. See you soon, guys. Thank you.